No soy ningún Robin Hood, pero tampoco soy el monstruo que pintan. Al Capone. Detrás de esta frase se esconde la figura de Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, un nombre que nos recuerda a violencia, poder y excesos. Su rostro, marcado por una cicatriz, se convirtió en un símbolo del Chicago de la ley seca. Pero, ¿quién era realmente Al Capone? Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1899, Al Capone era hijo de inmigrantes italianos. Desde joven, mostró una inclinación hacia la vida delictiva, uniéndose a pandillas locales y aprendiendo rápidamente las reglas de la calle. Un criminal sin piedad o una consecuencia de su época. La era de la prohibición en Estados Unidos, que comenzó en 1920, creó un ambiente propicio para el crimen organizado. La demanda de alcohol ilegal proporcionó a Capone y a otros gángsters una oportunidad de oro para amasar fortunas y poder. En este viaje al corazón del crimen organizado, vamos a recorrer la vida de uno de los gángsters más famosos de la historia, desde sus humildes inicios hasta su caída en desgracia. Capone no solo era conocido por su brutalidad, sino también por su astucia y su capacidad para evadir la ley. Su imperio del crimen se extendía por toda Chicago, controlando bares clandestinos, casas de juego y redes de prostitución. A pesar de su vida de crimen, Capone también era visto por algunos como un benefactor. Durante la Gran Depresión, abrió comedores populares para alimentar a los pobres y donó grandes sumas de dinero a obras de caridad. Esta dualidad en su personalidad lo convirtió en una figura compleja y fascinante. Sin embargo, la justicia finalmente lo alcanzó. En 1931, fue arrestado y condenado por evasión de impuestos, un cargo menor en comparación con sus otros crímenes, pero suficiente para poner fin a su reinado. Pasó los últimos años de su vida en la prisión de Alcatraz, donde su salud se deterioró rápidamente. Al Capone murió en 1947, pero su legado perdura. Su vida y sus crímenes han sido objeto de innumerables libros, películas y documentales. Su figura sigue siendo un símbolo del poder y la corrupción del crimen organizado en la era de la prohibición. Hoy en día, Chicago sigue siendo una ciudad marcada por su pasado. Los lugares que una vez fueron el centro del imperio de Capone, ahora son puntos turísticos, y su historia sigue siendo contada y recontada, un recordatorio de una época en la que el crimen y la ley estaban en constante conflicto. Al final, Al Capone es una figura que desafía la categorización simple. Fue un hombre de contradicciones, un criminal despiadado y un benefactor caritativo, un símbolo de la decadencia y el exceso de su tiempo. Su historia es un testimonio de cómo el contexto histórico puede moldear a una persona y cómo una persona puede, a su vez, moldear la historia. A medida que exploramos más a fondo la vida de Al Capone, veremos cómo su legado ha influido en la cultura popular y en la percepción del crimen organizado. Desde películas clásicas hasta series de televisión modernas, la figura de Capone sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y fascinación. En última instancia, la historia de Al Capone es una historia de ambición, poder y caída. Es un recordatorio de los peligros del poder sin control y de cómo incluso los más poderosos pueden ser derribados por sus propios excesos. Acompáñanos en este viaje para descubrir más sobre el hombre detrás de la cicatriz y el legado que dejó atrás. Nacido en 1899 en Brooklyn, Nueva York, Alphonse Gabriel Capone, conocido mundialmente como Al Capone, vino al mundo en una época de grandes cambios y desafíos. Brooklyn, en ese entonces, era un lugar de contrastes, donde la esperanza y la desesperación coexistían en cada esquina. Las calles estaban llenas de inmigrantes que buscaban una vida mejor, pero también de peligros y tentaciones que acechaban a cada paso. Al Capone creció en un barrio pobre, rodeado de delincuencia. Su familia, como muchas otras, luchaba por sobrevivir en un entorno hostil. La pobreza no solo era una condición económica, sino también un caldo de cultivo para la criminalidad. Desde muy joven, Al fue testigo de la dureza de la vida en los barrios bajos, donde la ley del más fuerte prevalecía y la violencia era una moneda de cambio común. Su camino hacia la oscuridad comenzó temprano, dejando la escuela a los 14 años para unirse a pandillas callejeras. La educación formal no ofrecía respuestas a las necesidades inmediatas de su familia, y las pandillas prometían una forma rápida de ganar dinero y respeto. En las pandillas, Al encontró una especie de familia sustituta,
un grupo que le ofrecía protección y un sentido de pertenencia en un mundo caótico. Fue en las calles donde aprendió el lenguaje de la violencia, participando en peleas, robos y extorsiones. Cada enfrentamiento, cada acto delictivo, era una lección en la brutalidad y la supervivencia. La calle era su escuela, y sus maestros eran otros jóvenes endurecidos por la vida. Al Capone rápidamente se hizo un nombre, no solo por su ferocidad, sino también por su astucia y capacidad para organizar y liderar. Su brutalidad le hizo destacar ante Johnny Torrio, un mafioso importante que lo reclutó para trabajar en Chicago. Torrio vio en Al un potencial que otros no habían percibido. Una combinación de fuerza bruta y mente estratégica. Bajo la tutela de Torrio, Al Capone se trasladó a Chicago, donde su carrera criminal alcanzaría nuevas alturas. En Chicago, el joven gángster se enfrentaría a desafíos aún mayores, pero también encontraría oportunidades que lo catapultarían a la infamia. En la Ciudad del Viento, Al Capone se sumergió en el mundo del crimen organizado, aprovechando la prohibición para construir un imperio basado en el contrabando de alcohol. La prohibición, que prohibía la fabricación y venta de bebidas alcohólicas, creó un mercado negro lucrativo que Capone supo explotar con maestría. Sus operaciones no solo incluían el contrabando, sino también la gestión de bares clandestinos, casas de juego y redes de prostitución. La violencia seguía siendo una constante en su vida, con enfrentamientos frecuentes con otras bandas y con la policía. Sin embargo, Capone también sabía cuándo usar el soborno y la corrupción para mantener a las autoridades a raya. Su influencia se extendía no solo entre los criminales, sino también en los círculos políticos y empresariales de Chicago. Al Capone se convirtió en una figura temida y respetada, un símbolo del poder y la decadencia de la era de la prohibición. Pero como todo imperio construido sobre la ilegalidad, el de Capone también tenía sus días contados. Las autoridades federales, encabezadas por el agente Elliot Ness y su equipo de los Intocables, finalmente lograron reunir pruebas suficientes para llevarlo a juicio. En 1931, Al Capone fue condenado por evasión de impuestos y sentenciado a prisión. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los gángsteres más notorios de todos los tiempos. Chicago, la ciudad del viento, conocida por sus rascacielos y su bulliciosa vida urbana, se convirtió en el escenario principal de la vida de uno de los gángsteres más infames de la historia, Al Capone. En la década de 1920, Chicago era un hervidero de actividad criminal, con bandas rivales luchando por el control de los lucrativos negocios ilegales. Al Capone, nacido en Brooklyn, Nueva York, se trasladó a Chicago en busca de oportunidades. Se convirtió en el escenario principal de la vida de Al Capone, donde su nombre se haría sinónimo de crimen organizado. Con su carisma y su astucia, Capone rápidamente se hizo un nombre en el inframundo de la ciudad. Bajo la tutela de Johnny Torrio, un veterano del crimen, Capone ascendió rápidamente en las filas del Chicago Outfit, una poderosa organización criminal. Torrio vio el potencial en el joven Capone y lo tomó bajo su ala, enseñándole los entresijos del negocio. Juntos, formaron una alianza formidable que dominaría el paisaje criminal de Chicago. La ley seca, que prohibía la venta de alcohol, se convirtió en una mina de oro para Capone. La prohibición, que tenía la intención de reducir el consumo de alcohol, en realidad creó un mercado negro próspero. Capone vio una oportunidad y la aprovechó al máximo, estableciendo una red de contrabando de licor que abarcaba toda la ciudad. Con astucia y violencia, Capone controló el lucrativo negocio del contrabando de licor. No dudó en usar la fuerza para eliminar a sus rivales y asegurar su dominio. Sus hombres, conocidos como enforcers, se encargaban de mantener el orden y proteger los intereses de la organización. El negocio del contrabando no solo le trajo riqueza, sino también un poder sin precedentes. Amasando una fortuna y un poder nunca antes vistos, Capone vivió una vida de lujo y extravagancia. Su riqueza le permitió comprar la lealtad de políticos y policías, asegurando que su imperio criminal operara con impunidad. Sin embargo, su ostentoso estilo de vida y su notoriedad eventualmente atraerían la atención de las autoridades, marcando el comienzo de su caída. A pesar de su habilidad para evadir la ley durante años, el reinado de Capone llegó a su fin en 1931, cuando fue arrestado y condenado por evasión de impuestos. Aunque sus crímenes más graves nunca fueron probados en un tribunal, fue su falta de pago de impuestos lo que finalmente lo llevó a la cárcel.
Su arresto marcó el fin de una era en la historia del crimen organizado en Chicago. Capone fue enviado a la prisión de Alcatraz, donde pasó los últimos años de su vida. Su salud se deterioró rápidamente, y el hombre que una vez fue el rey del crimen de Chicago murió en 1947, dejando atrás un legado de violencia y corrupción. Su historia sigue siendo un recordatorio de los peligros del poder sin control y la corrupción desenfrenada. Hoy en día, Chicago es una ciudad vibrante y diversa, conocida por su cultura, su arquitectura y su espíritu indomable. Aunque los días de Al Capone han quedado atrás, su historia sigue siendo una parte fascinante del tejido histórico de la ciudad. El ascenso y la caída de Capone son un testimonio de cómo el crimen y la corrupción pueden prosperar, pero también de cómo la justicia eventualmente prevalece.